que nos deja esta situación con el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido a RPP, doctor Blume. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchísimas gracias. Primero, quisiera preguntarle si es que fue legal la forma en que Nadine Heredia consigue el asilo político y el gobierno le entrega el salvoconducto de manera bastante acelerada, según algunos. Desde mi punto de vista, sí. Y esto lo fundamento en lo siguiente. La Convención sobre Asilo Diplomático, en su artículo 12, señala expresamente que si el Estado asilante acepta el asilo y lo comunica oficialmente al Estado obligado a la entrega, este debe proceder de inmediato, salvo causa de fuerza mayor. Inclusive dice literalmente lo siguiente: y el Estado territorial está obligado a otorgar inmediatamente salvoconducto, salvo que exista causa de fuerza mayor, otorgar las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto. Es decir, hay un artículo expreso que obliga al Estado a cumplir de inmediato, nos guste o no nos guste. Y en el Estado constitucional, como siempre lo digo, tenemos que acostumbrarnos los peruanos a respetar no solo la Constitución y la ley, sino los convenios internacionales de los cuales el Perú es parte. Correcto. Y el Perú es parte de este tratado y por lo tanto hay que cumplirlo. Más allá de las digresiones políticas y de las apreciaciones que podamos tener nosotros en ejercicio de nuestro derecho de criticar y de exponer nuestro punto de vista. Se comprende la obligatoriedad en el cumplimiento de esta normativa, doctor Blume, pero hay que recordar que Nadine Heredia no es una perseguida política. Bueno, ese es un tema opinable, hay posiciones distintas, pero lo que ocurre es que lamentablemente los jueces encargados de emitir la sentencia han cometido un grave error. ¿Cuál es ese grave error? Se han apresurado. O sea, el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias dictadas hace poco, ha establecido que el condenado tiene el derecho constitucional a escuchar íntegra su sentencia para poder impugnarla, que el adelanto de la decisión sin lectura y sin comunicación integral al condenado viola el debido proceso. Y lamentablemente estos jueces, por apresuramiento, han dicho: nos reservamos la lectura del fallo completo, pero nuestra decisión es la siguiente. Y en virtud de esa decisión han procedido a detener al señor Ollantumala, ¿no?, provocando una situación que da lugar a cuestionamientos a esa decisión. Entonces, evidentemente ahí surge una línea de argumentación para quienes defienden la tesis de la supuesta politización, porque dicen, en un país en donde debe respetarse la Constitución y el debido proceso, estos son jueces que violan el debido proceso, adelantan la ejecución de una decisión, no leen completa la sentencia y sin embargo están deteniendo al señor Ollantumala. Y de ahí la esposa, pues en legítimo derecho, se asila. Ahora, han abierto la posibilidad, lamentablemente por apresuramiento, que el señor Humala plantee un habeas corpus. Y podría el señor Humala, con un habeas corpus, obtener una decisión de inmediata libertad. Si eso ocurre y sale en libertad, podrá asilarse también. Ahora, se discute si hay fundamentos para el asilo o no. Eso se puede discutir, pero claro, técnicamente, si el Estado de Brasil acoge el asilo,
pues hay que cumplir con entregar a los asilados. A ver, doctor Bulnes, vamos a detenernos ahí un minutito. Entonces, atención. Si la defensa de Ollantumala presenta un habeas corpus, como de hecho ya lo anunció Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollantumala, y este habeas corpus recibe una determinación favorable por parte del Poder Judicial, ¿Ollantumala puede quedar libre e incluso podría asilarse? Desde mi punto de vista, sí. Y la respuesta es la siguiente. Sentencia de la segunda sala del Tribunal Constitucional. 1756-2024, expediente 4772-2023. Caso Milton Raúl Franco Morán, representado por José María Torres More, abogado. En esta sentencia, en forma clara y precisa, el tribunal ha dicho, es inconstitucional que se adelante la decisión sin lectura completa de sentencia. Y eso viola el debido proceso. Esa interpretación del tribunal es obligatoria en virtud del artículo 8º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que estos jueces no leen ni respetan, porque dice este artículo, los jueces están obligados a seguir la interpretación del contenido y alcance de las normas legales de acuerdo a la interpretación que de ellos hace el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces no es una opción. No es decir, puedo o no puedo. Inclusive ha habido una intervención de una de las magistradas cuando uno de los abogados dijo, pero acá están desacatando la sentencia del tribunal. Sí, exacto. Y ha dicho, eso lo hemos evaluado, lo hemos discutido bastante, como si eso estuviese sujeto a evaluación. Entonces hay, yo diría, miopía procesal y orfandad jurídica constitucional en muchos jueces que ignoran que tienen que seguir las pautas del tribunal. Lo que dijo la jueza respondiendo a esa intervención que usted señala del abogado de la parte de defensa legal precisamente de Nadine Heredia es que ya cuando se lea toda la sentencia, el 29 de abril, se iba a explicar el porqué del adelanto y de la inmediatez en el cumplimiento de la condena. Pero es que no es una cuestión de explicación, es una cuestión de obligación de seguir lo que dice el tribunal. Estos jueces creen que pueden, frente a decisiones en donde el tribunal marca la línea interpretativa y el sentido del contenido de una norma, pueden entrar en un juego interpretativo. Ese juego interpretativo no cabe cuando el tribunal, supremo intérprete de la Constitución y de la ley, ha dicho esto se interpreta de esta manera y si se interpreta distinto se viola el debido proceso. Entonces estas personas, por eso digo, orfandad procesal, miopía procesal y sustantiva porque no conocen la Constitución. O sea, yo reclamo muy respetuosamente que los jueces del Poder Judicial lean y aprendan derecho constitucional, porque están demostrando en muchos casos realmente un desconocimiento inaceptable. A ver, doctor Blum, entonces, sin querer queriendo, como se dice por ahí, el colegiado le puede haber facilitado las puertas de la libertad a Ollantumala a pesar de la condena. Exactamente. Mire, y yo recuerdo que cuando fui presidente del Tribunal Constitucional y se hablaba de la lucha contra la corrupción, yo dije un momentito, está muy bien la lucha contra la corrupción, pero tiene que ser una lucha constitucionalizada, lo enfaticé varias veces. Fui criticado, me hicieron campañas en las redes, etcétera, pero ¿qué ha pasado? Caso Cócteles. Se ha venido todo abajo por no respetar las pautas constitucionales y legales. Este es un caso parecido. Yo estoy convencido que esta sentencia va a ser anulada por el superior jerárquico. Si no es por la Corte Superior, y hay casación por la Corte Suprema, y si no, vía un habeas corpus por el Tribunal Constitucional. ¿Está usted convencido? Que Estoy convencido, es que las normas se tienen que cumplir. Lo que pasa es que estamos entrando a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial en lo que yo tanto critico hace mucho tiempo, que es el relativismo conceptual. Es decir, hay una especie de visión relativa, elástica de las cosas. Entonces dicen, muy bien, la ley establece tal situación, el tribunal ha dicho tal cosa, pero eso yo lo puedo manejar y lo puedo interpretar y mover como si fuera una especie de goma de mascar o de un chicle. Claro, pero esto sería un serio revés para el equipo Lavajato. Por supuesto, como los está teniendo por improvisación. Estas personas tienen que entender que se tienen que preparar bien y tienen que practicar el análisis objetivo, riguroso, prolijo de cada situación. Yo veo en muchos miembros del Ministerio Público un protagonismo inaceptable en el ejercicio de la función de fiscal, porque un fiscal debe ser una persona
muy serena, muy sobria, muy concreta, que debe estar en lo suyo y no estar haciendo declaraciones. Yo recuerdo que cuando fui un joven abogado que recién me lanzaba a la mar, era inaceptable, inconcebible que un fiscal saliera a la televisión a declarar sobre un caso como si fuera un político o como si fuera un personaje que está debatiendo públicamente una situación. Los fiscales no deben declarar. Porque si hacen una investigación en el marco de la reserva, ¿cómo es posible que esa persona que está obligada a hacer una investigación reservada salga públicamente a defender su tesis y a orientar la opinión pública de acuerdo a lo que la Fiscalía quiere? Eso es inaceptable. Y Doctor, con todo respeto, vamos a la otra discrepo. Vamos a la otra orilla. Hablemos del tema de Nadine Heredia. El tema de su asilo político y vamos a considerar que el gobierno señala que no es una perseguida política. ¿Puede presentar algún recurso? ¿Se puede revocar esa decisión del gobierno de Brasil? Mire, en la figura del asilo hay una situación muy especial. El Estado asilante es el dueño de la decisión de cómo califica la causal del asilo para concederlo o no. En este caso Brasil. En este caso Brasil. Si concede el asilo, el Estado obligado, el Estado responsable de entregar, no puede discutir, debe entregar. Después podrá venir un debate, pero cualquier cambio de criterio tiene que venir de Brasil. O sea, habrá que convencer a los que tienen la decisión política de que ese asilo tuvo otras causales. Pero hasta el momento, de acuerdo a lo que ha avanzado el caso, pues hay una decisión de un Estado en el marco de un tratado internacional que el Estado debe cumplir. Pero el gobierno peruano no puede presentar algún recurso, algún argumento, por lo menos para intentar revertir el asilo político. ¿No se puede? Es que no le corresponde al gobierno asumir la defensa de una parte o de la otra en un proceso que, digamos, en un caso de una persona como Nadine Heredia, que está sujeta a un proceso judicial y que considera que en ese proceso judicial se están violando sus derechos fundamentales y se asila y el Estado receptor acepta el asilo. Entonces ya entrar como Estado al debate es un poco fuera de lugar, porque cuando el tratado sobre asilo establece la obligación del Estado responsable, dice, salvo causa de fuerza mayor, tiene que entregar. Y punto. Ese es el problema. O sea, el asilo es obligatorio, entonces. Es obligatorio. El cumplimiento de esta normativa. Ahora, el Estado que concede el asilo se hace responsable de esa persona asilada y nada obsta para que otros sectores puedan presentarse ante Brasil, decir el asilo está mal concedido, etcétera, pero eso es una decisión autónoma de Brasil que hay que respetar. Igual la tiene Perú respecto a asilados que puedan haber en otros países y que ingresen a su embajada. Es el derecho internacional. En Brasil hay una Comisión Nacional de Refugiados que va a decidir, imagino, el estatus, ¿verdad?, de Nadine Heredia. ¿De eso depende también? Yo pienso que es una decisión de Estado. Es decir, el Estado, a través de sus representantes y el presidente de la República, ha dicho, concedemos. ¿Qué pasa después? Depende del derecho interno y de las regulaciones propias de Brasil. En eso sí habría que tomarlo con cuidado porque hay que ver exactamente cuál es el camino procesal. ¿Cuánta responsabilidad tiene en todo esto el canciller Elmer Scheller? Él intentó explicar ante el Congreso de la República la posición del gobierno peruano, pero literalmente, doctor Blume, no lo dejaron. Bueno, muy mal, porque el Congreso de la República en un Estado constitucional debe ser tolerante y escuchar. Yo observo que muchas veces las autoridades en nuestro país están más ganadas por el protagonismo frente a la prensa que por la conciencia de que tienen que dialogar en democracia. Entonces, un Congreso tiene que ser abierto a escuchar a un ministro y sobre todo al canciller de la República. Entonces, el Congreso ha debido recibir y escuchar al canciller. Ha debido recibir y escuchar con todo respeto y tomar nota y tomar las decisiones que le correspondan. Pero no se puede dejar de escuchar. Eso en democracia pues es inconcebible, ¿no? Lo que pasa es que nos falta mucha cultura constitucional y sentimiento constitucional. Definitivamente. Se maneja también esta versión, esta narrativa. La presidenta Dina Boluarte le concede
¿no?, el salvoconducto a Nadine Heredia porque está pensando ya en su futuro, en el 2026, y en una posibilidad también de que ella misma pueda asilarse. ¿Qué le parece esta versión? Me parece una versión muy respetable para quien entra en el territorio de las especulaciones. Pero yo, como abogado constitucionalista, me baso en el análisis de la Constitución y en el marco normativo, tanto interno como externo. Y el Perú ha firmado un tratado y debe cumplirlo. Ahora, ¿cuáles son las intenciones de la señora Dina? Es algo que ella tendrá que responder. Pero evidentemente que en este caso, en términos objetivos, hay un Estado que acepta el asilo y otro Estado que está obligado a entregar. Y ese es el tema. ¿La rapidez no le parece cuestionable? No, porque fue cuestión de horas nada más. Sí, pero mire lo que dice el artículo 12, Ajá. que me he permitido... Por favor, doctor. Me he permitido leer. Ajá. Mire lo que dice el artículo 12. Dice lo siguiente, ¿no? Ajá. Y el Estado territorial está obligado a otorgar, y esto lo enfatizo, inmediatamente, salvo causa de fuerza mayor, las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto, nos guste o no nos guste. Y en nuestro país tenemos que acostumbrarnos a respetar lo que el país firma como un tratado internacional. Lo demás es una digresión política, muy respetable, opiniones de un lado o de otro. Ahí están los políticos que tengan sus interpretaciones y los periodistas críticos que en su derecho pueden hacerlas. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, pues hay una norma y la norma se tiene que cumplir. ¿Y no era necesario que por lo menos el Ejecutivo presente algún tipo de documento, por lo menos diciendo, Gobierno de Brasil, la señora Nadine Heredia ha sido condenada por un delito común, no es una perseguida política, por lo menos para sentar precedente? Pero no hay esa posibilidad, pues es que esas son las normas del asilo. Es que el asilo no está sujeto a cuestionamiento. Es un derecho del Estado asilante, que así como lo tiene Brasil, lo tiene Perú, respecto a quienes se asilen en sus embajadas. Claro. El Perú puede otorgar o no, el otro país no tiene por qué cuestionar. Son reglas internacionales que brindan una salida precisamente frente a situaciones excepcionales en que la política se mezcla con la justicia y se cometen injusticias, ¿no? Y entonces una persona perseguida políticamente puede recurrir a la figura del asilo. Pero claro, tiene sus riesgos, hay interpretaciones, pero a la luz de la normativa, pues desde mi punto de vista no hay cuestionamiento que hacer. Yo veo el accionar del gobierno ajustado al tratado que he mencionado. Muy bien. Doctor Rulo, hablemos de otro tema.